Buenas tardes, somos la familia vallejiana número 1 y el día de hoy tenemos el agrado de presentarles un interesante reportaje acerca del gran poeta César Vallejo, de quien conoceremos más acerca de su vida y de su conmemorado poemario Trilce, el cual no ha sido ajeno a críticas y comentarios por lo particular de sus poemas. Asimismo, tendremos una entrevista exclusiva a estudiantes de la Universidad César Vallejo y a una amante de la lectura y admiradora del trabajo de nuestro gran poeta quien nos brindará sus puntos de vista acerca del revolucionario poemario Trilce. Finalmente se presentarán las declamaciones de los diversos poemas encontrados en la obra Trilce, a cargo de estudiantes de la Universidad César Vallejo. Ahora los conecto con mis compañeras Geraldine y María, quienes tienen una nota interesante acerca de la vida de Vallejo. Adelante. Buenas noches, estimados. Según Balbuena, en el 2018 menciona que en Santiago de Chuco, en 1892, nació uno de los mejores poetas del siglo XX. Su nombre es César Abraham Vallejo Mendoza. Sus padres fueron Francisco La Paula y María Los Santos Mendoza. Sus padres creyeron que él se dedicaría al sacerdocio. Estudió su secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. La inestabilidad económica que pasaban sus padres llegaron a inscribirle como estudiante libre en la Universidad de Trujillo. Según Balbuena menciona que Vallejo, a pesar que era un chico de 17 años, siempre estuvo preocupado por la situación económica de sus padres, ya que siempre eso repercutiría en sus estudios. A pesar de la coyuntura que pasaba, él buscó un trabajo para poder sustentar sus gastos económicos en la ciudad. Él se graduó como bachiller en 1915, realizó su bachillerato en letras. Su tesis fue el romanticismo en la poesía castellana. El encarcelamiento de César Vallejo. César Vallejo decide viajar a su pueblo de origen, Santiago de Chuco, para participar de algunas fiestas patronales, sin imaginar que el 1 de agosto de 1920 ocurriría un siniestro. Saqueos, balaceras, el cual terminaría con algunas muertes, involucrando a César Vallejo de los hechos ocurridos. El 6 de noviembre de 1920, César Vallejo es encarcelado. Ante tal injusticia, amigos allegados a él, conocidos y estudiantes realizaron una serie de protestas con la finalidad de que éste sea liberado, sin imaginar que el 26 de febrero de 1921 César Vallejo saldría en libertad, haciendo un total de 112 días. Durante su encarcelamiento, César Vallejo decidió enviarle una carta al señor Haya de la Torre, narrándole todos los hechos ocurridos y cómo él se sentía ante tal injusticia. Es por ello que al recibir la carta, el señor Haya de la Torre, que dicho sea de paso era el expresidente de la Federación Estudiantil e Intelectual Trujillanos, decide realizar un artículo denominado "El poeta César Vallejo se encuentra encarcelado", brindándole todo el apoyo. Es por ello que César Vallejo crea el poemario Trilce. Muchas gracias, compañera Geraldine, por el pase, y muy buenas tardes a todos ustedes televidentes. El día de hoy les hablaré acerca de las obras literarias más reconocidas de César Vallejo. En ellas tenemos Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1918, Saga Salvaje, que fue publicada en 1923, El Tusteno y Paco Yunque en 1931. Y la más importante y nuestro tema central, el poemario Trilce, que fue publicado en el año de 1922. Dando énfasis al poemario Trilce, el cual hace unos días estuvo cumpliendo 100 años desde su publicación, fue homenajeado por diversos autores y escritores que le rindieron un gran homenaje al gran poemario de César Vallejo. Este Vallejo nos inspiró 3 argumentos, el cual fue el ámbito familiar, su infancia y la ausencia de su madre, principalmente el amor que él sentía por su familia en ese tiempo de agonía. Dentro de su poemario Trilce, Vallejo retoma diversos temas poéticos, no solamente se basa en uno, sino en diversos, y asimismo crea su propio estilo para escribir cada uno de sus poemas, guiándose principalmente de su propia vida, ya que si puede leer alguno de los poemas de César Vallejo y le das esa atención necesaria para poder comprenderlo, te podrás dar cuenta que todos los poemas de César Vallejo hablan principalmente de su familia, la ausencia, el dolor que él sentía al no poder estar cerca de ellos, ya que contenía toda esa agonía y la redactaba en sus líneas al momento de escribir cada uno de sus poemas, por el sufrimiento que él tenía al estar encerrado injustamente. César Vallejo llevó el vanguardismo al extremo, siendo así que después de su publicación, Trilce fue ojo de crítica, ya que hubieron diversos autores
que no entendían cuál fue la idea de Vallejo al escribir estos diversos poemas, pero con el tiempo fueron entendiendo y se dieron cuenta de que César Vallejo no quería seguir una sola línea, quería crear su propio estilo. Les despido, muchas gracias, continúen con nosotros. Regresamos de estudio contigo, Cintia. Gracias, Ángela, por la gran explicación. Asimismo, tenemos el agrado de compartir con ustedes una entrevista realizada a alumnos de la Universidad César Vallejo, quienes nos brindarán su opinión acerca del gran poemario Trilce. Adelante, compañeros, con la nota. Buenas tardes con todos ustedes. Soy Evelyn Castañeda. Hoy tengo el agrado de presentar y entrevistar al alumno Edgardo Castillo, de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo, quien hoy nos brindará su opinión acerca del poemario Trilce de César Vallejo. Bueno, comencemos con la entrevista. Dígame usted, joven, ¿cuál es su opinión acerca del poemario Trilce? César Vallejo. César Vallejo es uno de los autores más importantes del Perú y el mundo. Hablemos sobre su obra Trilce, que habla sobre su infancia, sus etapas duras que ha vivido y las cosas que le costaron aceptar. Podemos recalcar sobre este autor que es una persona muy resiliente, que ha logrado muchas cosas y no le han sido muy fáciles. A pesar de las adversidades que ha tenido durante toda su vida, ha llegado a sobresalir, ha logrado ser un artista, hoy en día es reconocido y es un ícono de admiración. Muchas gracias, joven Edgardo Castillo, por su opinión al respecto, y estamos agradecidos por su tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Regresamos a estudio, Cintia. Gracias. Gran opinión de uno de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo. Ahora nos trasladamos a otro punto de la capital y nos lanzamos con nuestra compañera Milenka, quien le realiza una entrevista al estudiante Carhuajulca Ceballos de la carrera de Administración. Adelante contigo, Milenka. Gracias, Cintia, y muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy tengo el agrado de presentar y entrevistar al joven estudiante Carhuajulca Ceballos Walter Yair. Este joven nos brindará su opinión acerca del gran poemario de César Vallejo titulado Trilce. Asimismo, agradecerle por su presencia en la entrevista. Ahora sí, comencemos con la entrevista. Sabemos que usted ha leído mucho acerca de la vida y obra de César Vallejo. Queríamos saber qué opina usted con respecto al poemario Trilce. Considero Trilce como el poemario más importante de la literatura peruana. No solamente de la literatura peruana, sino también de la literatura vanguardista. Porque Vallejo revoluciona la poesía en lenguaje español. Rompe los esquemas de la narrativa. Emplea el uso de nuevas técnicas e incluso el uso de nuevas palabras. Esto para Vallejo y para muchos escritores de ese entonces significó un grito de libertad, porque se estaban apartando de lo tradicional. En Trilce podemos ver la condición más humana de César Vallejo, sus sentimientos, sus experiencias que él vivió a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Cabe recalcar que en Trilce Vallejo también plasma su condición mestiza. Por un lado, su condición católica y por el otro lado, su condición quechua peruana. Para mí, Trilce es uno de los poemarios más relevantes de César Vallejo, que representa la solidaridad con la persona y con el sufrimiento que éstas padecen. Agradecemos al estudiante Carhuajulca Ceballos Walter Yair por su presencia y por responder a nuestras preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, regresamos a estudios contigo, Cintia. Gracias. Ahora nos lanzamos con nuestra compañera, quien nos brindará una entrevista a una conocedora de la vida y obra de César Vallejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Castañeda Durán, de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. Estoy muy agradecida hoy. Cuéntanos, dinos un poco de tus datos. Mi nombre es Anabel y estoy encantada de participar en esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, continuando, te voy a realizar dos preguntas. Una de ellas es, ¿considera usted a Vallejo como el mejor poeta peruano? No considero a Vallejo como el mejor poeta peruano, ya que existen muchos autores que también destacaron en ese ámbito. Pero cabe destacar que él fue un revolucionario que inspiró a mucha generación con sus obras literarias, ya que era el único en poder crear sus obras. Claro. Ya, siguiendo con la segunda pregunta. Usted que ha leído Trilce, ¿cuál es su opinión esta del poema? Bueno, Trilce es un libro poético, audaz y revolucionario
que usa transformaciones de lenguas españolas para el dolor por la pérdida de su madre, y también siempre ausente y presente la injusticia social y política, lo cual he podido confirmar cuando lo llevaron a la cárcel injustamente. Además de ello, en sus poemas del poemario Trilce nos habla acerca de sus familias, sus amigos, sus fallos amorosos, la pérdida de su mujer, entre otras cosas. El poemario Trilce además ha querido ser empalmado al vanguardismo, o con temas similares, pero Trilce es totalmente único, en donde César Vallejo nos quiso expresar diferentes tipos de lenguaje que él usó en su poemario, y que no siguió solamente una, sino que revolucionó y hasta él mismo creó sus propias palabras al escribir sus diversos poemas. Muy agradecida con tu respuesta. Muchas gracias, Anabel. Gracias. Finalmente compartimos con ustedes declamaciones realizadas por alumnos de la Universidad César Vallejo, poemas memorables de su gran obra Trilce. Adelante. ¿Quién hace tanta bulla y deja? ¿Quién hace tanta bulla y deja pescar las islas que van quedando un poco más de consideración en cuanto será tarde o temprana? Y se aquilentará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz sacada y aloide grupado. El rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches. Ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada. O tal vez, ¿qué habrá pasado? Y se apolilla mi paciencia y me vuelvo a exclamar: ¿cuándo vendrá el domingo bocón y mudo de sepulcro? ¿Cuándo vendrá a cargar este sábado de harapos? Esta horrible sutura del placer que nos engendra sin querer y del placer que nos destierra. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que... En el facundo fervorio de los choclos pregunté para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. Se acabó el extraño, con quien tarde, la noche regresabas, parla y parla. Ya no habrá quien me aguarde, dispuesto a mi lugar, bueno, malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor. Charlas con tu madre acababa, que nos brindaba un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin, las vacaciones, tus obedientes pechos y tu manera de pedirme que no me vaya afuera. Y se acabó el diminutivo, para mi mayoría, un dolor sin fin, y el haber nacido así, sin causa. Agradecemos la gran declamación brindada por los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Finalizando el reportaje, podemos destacar lo valioso de su contenido y el atributo de la escritura de Vallejo en el poemario Trilce, donde se puedan encontrar temas como rupturas vivenciales, sentimientos y la fuerza de perseverancia, inclusive una manera única de enunciar el presente en su obra. Por otro lado, Trilce muestra un gran impacto en el mundo, enseñando valores fundamentales para los ciudadanos como sustento para un perfecto encaje social. Asimismo, Vallejo nos inculca que debemos entender que la vida se trata de retos, pruebas que tenemos que superar y de igual manera mejorar. Por último, como enseñanza primordial, nos impulsa a ser emprendedores e innovadores. Agradecemos a todos por su sintonía. Conmigo será hasta la próxima. Buenas tardes.